la Suprema Corte de la Justicia de la Nación opera políticamente y electoralmente en este proceso electoral. Esto a decir de la propia candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Tras la investigación periodística sobre la reunión entre la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, con magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Alejandro Moreno, dirigente del PRI, Claudia Sheinbaum señaló que la Suprema Corte de Justicia opera política y electoralmente en esta elección. Declaró Claudia Sheinbaum, de ser cierta la reunión, esa cena, pues lo que muestra es el vínculo directo del que hemos estado hablando y del que ha hablado el presidente, en donde la Suprema Corte y la presidenta de la Suprema Corte actúan políticamente y están operando electoralmente. De igual manera, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México cuestionó la autonomía de la ministra Piña. ¿Cómo la presidenta de la Suprema Corte promueve una reunión entre magistrados electorales y dirigentes de partidos políticos? Asimismo, Claudia Sheinbaum puntualizó que los líderes del bloque opositor intentan hacer fraude electoral. Su deseo de hacer fraude viene en su ADN. El PRI y el PAN son parte del fraude electoral en el 88, en el 2006 y por supuesto en la compra de votos de 2012. También insistió en que salga el pueblo de México a votar para que se muestre esta gran diferencia y que no tengan ningún argumento para poder hacer fraude electoral. Que la diferencia sea tan grande que no haya manera de poner en duda el resultado de la elección, es lo que ha dicho Claudia Sheinbaum con respecto de pues esta revelación que ha dado la prensa en México, particularmente el diario Milenio, una investigación de Salvador Frausto que pues ha incluso revelado diálogos de Norma Piña por WhatsApp, por esta aplicación, donde habría que señalar, pues presiona a integrantes de el Poder Judicial y no digamos a trabajadores, a empleados o a mandos medios, sino que ella está ahí presionando, amenazando, chantajeando a magistrados, a jueces, es decir, a personajes que están pues en la cúpula del propio Poder Judicial y pues incluso les animó, les exhortó a que fueran a una reunión para que dialogaran con el presidente del PRI. Habría que pues señalar qué tipo de acuerdos salieron de esa cena, para qué se reunieron en las vísperas del inicio de las campañas electorales. Y habría que señalar también algo, pues no es la primera vez que Norma Piña es precisamente pillada en este tipo de acciones, de amenazas, de chantaje vía WhatsApp o vía otros medios. Habría que recordar aquella vez cuando Norma Piña, pues incluso buscó mediante una reunión por Zoom, pues sí, presionar a integrantes de juzgados y de tribunales para que apoyaran las movilizaciones que estaba organizando y que supuestamente eran de trabajadores del propio Poder Judicial. Habría que señalar también aquellos chats de WhatsApp donde Norma Piña, y habría que señalarlo, mensajes muy raros, muy extraños, en el sentido de que no solamente por lo mal escrito, sino pues que se estaba atreviendo en ese momento Norma Piña a presionar a el presidente de otro poder, en este caso del Poder Judicial, tratar incluso de amenazarlo, como si no tuviera idea de que eso que estaba haciendo a el presidente de otro poder, el legislativo, pues podría incluso ser, pues podría darse a conocer, como lo hizo en su momento. Y en ese sentido, pues incluso hasta Norma Piña ya después tuvo que reconocer que sí, era ella quien había mandado esos mensajes. Y
y que en ese momento decíamos, pues, cómo, en dónde tenía la cabeza Norma Piña para generar ese tipo de mensajes. Habría que recordar que en ese momento a quien trataba de amedrentar, de, pues, amenazar, era al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, que en ese momento era Alejandro Armenta. Él incluso había denunciado que Norma Piña pues le escribió para amenazarlo con el propio cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habría que señalar que ella decía en esos mensajes que le escribía como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordar que en ese momento Armenta informó que envió una carta, él sí, formal, para verificar la autenticidad de los mensajes de Norma Piña. Y habría que señalar que, en efecto, sí, hubo estos mensajes. Francisco Tapia, quien se acreditó como asesor de la ministra, mediante una serie de mensajes de WhatsApp, pues dijo que lo que había ocurrido es que Norma Piña había pretendido crear un canal de comunicación entre el senador y la titular de la Corte, que ese fue el motivo de estos mensajes, pues decíamos intimidatorios de Norma Piña. Pues en ese sentido decíamos, no es la primera vez, y aquí pues no hemos visto que el Consejo de la Judicatura haya iniciado pues algún tipo de investigación en contra de Norma Piña. Vaya que se mostró tan expedito en integrar un expediente contra Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, expresidente de la Suprema Corte, a instancias, animado por la propia Norma Piña. Veremos si ahora tiene esa celeridad también el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial en su conjunto para integrar un expediente contra Norma Piña, la actual presidenta del Poder Judicial. Y la verdad, ya lo habíamos comentado, que no, pues realmente los medios de comunicación corporativos están tratando de minimizar la gravedad de estos hechos. Imaginemos que quien hubiera estado involucrado en este tipo de mensajes hubiera sido el anterior presidente de la Corte, que sabemos, pues es más afín, por supuesto, a Morena, pues ya estarían prácticamente los titulares en todos los medios de comunicación y se estaría pidiendo la destitución, etcétera, del propio ministro. Y ahora que se trata de Norma Piña, pues también hay un silencio, pero que decíamos, pues el sol ya no se puede tapar con un dedo, y en ese sentido está saliendo esta información que deja ver a Norma Piña como operadora política del PAN y del PRI, y no como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Decíamos, no es la primera vez, nos referimos ya a aquellos mensajes intimidatorios contra el entonces presidente del Legislativo, Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. También nos hemos referido a aquella operación política para que se manifestaran los trabajadores del Poder Judicial, esta operación política organizando también mediante reuniones con Zoom a los propios magistrados, y también habría que señalar otra, aquella que inició en cuanto asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto asumió, generó una gira por todo el país para visitar tribunales, juzgados y decirles a los jueces y magistrados que no tuvieran miedo, que siguieran haciendo lo que hacían pues hasta antes del actual sexenio, que iba a haber protección porque finalmente ellos son los que deciden qué es legal y qué no. Y en ese sentido, pues vimos lo que ocurrió, pues fue precisamente eso, el que de nueva cuenta ministros, magistrados y jueces empezaron a fallar, pues decíamos,
en contra a veces de los intereses del pueblo mexicano, a favor incluso de intereses transnacionales y sobre todo, decíamos, a emitir fallos con cálculo político que beneficiaran al PAN y al PRI. Es parte de lo que ha ocurrido con Norma Piña en este periodo que encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también incluso el propio Consejo de la Judicatura. Tanto les interesaba que Norma Piña estuviera ahí en el Poder Judicial que habría que recordar que se generó toda una campaña de desprestigio en contra de quien hubiera podido también asumir la presidencia de este Poder Judicial. Una campaña de desprestigio acusando supuesto plagio de una tesis profesional de quien era una candidata probablemente más fuerte que Norma Piña para encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando de Yasmín Esquivel. Hay que señalar que hubo pues esta campaña muy intensa en medios de comunicación, en las redes sociales y cuentas de los partidos de la derecha de este país, etcétera, para bloquear esta candidatura. Lo lograron, pudieron imponer a Norma Piña en el Poder Judicial con los resultados que ahora sabemos y que ahora tenemos. Por eso, pues decíamos, esta disputa tan intensa, porque la derecha de este país, podríamos decir que se enquistó ahí en el propio Poder Judicial, fue expulsada ese grupo político, un grupo político fue expulsado del Poder Ejecutivo, pero no del Judicial. Y desde ahí, pues lo ha convertido en su propio bastión. Y pues, ¿qué otra cosa podemos nosotros concluir al ver a Norma Piña de operadora política del PAN y del PRI en pleno proceso electoral? Pues